Miguel Ángel Quemain es periodista cultural y psicoanalista. Ha incursionado en el ensayo, la crítica literaria, la investigación, la docencia, la difusión cultural, la administración pública y el trabajo editorial. Les voy a leer fragmentos de una semblanza de Miguel Ángel que prepararon en el Secut hace unos años y que me pareció bastante ilustrativa, no es para nada larga. Quemain es un periodista que por muchos años se ha dedicado a escribir sobre temas de arte y cultura. Su columna La Otra Escena aparece en la Jornada semanal y en ella se ocupa fundamentalmente de cine y teatro. Colaborador de distintos diarios y revistas, tanto nacionales como internacionales, editor de secciones culturales, jurado de premios nacionales y de literatura y columnista, Miguel Ángel Quemain ha hecho de la entrevista uno de sus géneros de especialidad. Su libro El Reverso de la Palabra, publicado por el Diario El Nacional en 1996, reúne conversaciones con 26 escritores fundamentales de la literatura mexicana. En la misma línea de la entrevista periodística, escribió su libro Voces Cruzadas, del 2005, que conjunta las opiniones y comentarios de 31 escritores europeos en un viaje que va desde Portugal hasta los Balcanes, donde Quemain desentraña con los propios autores sus mecanismos y procesos creativos. Otro de sus libros, Pierre Bourdieu, el intelectual polivalente, hace la presentación de las ideas del pensador francés a partir de las conversaciones que sostuvo con él a lo largo de los últimos 10 años de su vida. A lo largo de su trayectoria periodística, Miguel Ángel Quemain ha entrevistado a filósofos, artistas, escritores e intelectuales de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, que van desde Jacques Derrida y Harold Bloom hasta personajes populares como el cantante José José y el futbolista Hugo Sánchez. Le paso la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias. La propuesta de Benjamin Mayer de elaborar un discurso sobre la configuración o la conformación o la constitución de la formación de imágenes en el mundo contemporáneo fue un desafío que yo creo que realmente es el material auténticamente de un curso. A lo largo de los meses de preparación de este material hice un repaso por varios de los aspectos que constituyen el presente de la sociedad mexicana en torno a figuras fundamentales y que constituyen tanto la producción de nuevos fenómenos alrededor de distintos órdenes artísticos que pueden ser tanto desde el fenómeno de la televisión, lo documental, lo radiofónico, lo literario, lo ensayístico, lo filosófico, lo sociológico, lo antropológico, lo psicoanalítico. Benjamín me había invitado con la idea de hacer una propuesta en varios cruces, como pasa con la visión de 17, de Estudios 17, que es una visión siempre cruzada por varios ejes transversales, convergencias, contigüidades que permiten elaborar discursos de una actualidad que permite borrar las barreras entre las ciencias humanas, entre las ciencias sociales y pensar los horizontes de la producción del discurso desde distintos órdenes. Benjamin Mayer se comporta como un fino editor que teje en las participaciones del encuentro, en este encuentro que lo he seguido en la versión de streaming, un discurso que aspira al debate, a la distinción de nuevos discursos y a mostrar nuevas formas de entender el presente, poniendo el acento en mi participación sobre la pregunta en torno a las condiciones de producción de imágenes en un marco de sobredeterminaciones que no es posible entender desde un solo mirador y que sugiere la reflexión desde la experiencia clínica, desde la epistemología de la práctica clínica, es decir, desde una perspectiva que separa las corrientes psicoanalíticas y mira al psicoanálisis con la tranquilizadora visión de una psicología general o de una psicología humanista. Por eso cuando la gente se entera de que eres un psicoanalista en nombre de los hábitos que se oponen a reconocer una cientificidad de la práctica, te preguntan ¿y qué eres? ¿Lacaniano, freudiano, ericksoniano, de desarrollo humano? ¿Qué tipo de consejos das? Etcétera.
Es comprensible poner sobre la mesa de la nueva relación la garantía de que nadie sabe sobre uno mismo más que uno mismo. Algunos lo dudan y se inquietan cuando empiezan a hablar de sí mismos y se preguntan con el mismo temor con el que se retrata a alguien pensando que algo de él se queda en la fotografía. Entonces se le pregunta al interlocutor: no me estás psicoanalizando, ¿verdad? O se le advierte: no me vayas a psicoanalizar. Quienes compartimos la certeza metodológica de que el inconsciente opera más allá de los espacios donde podemos reconocerlo, sabemos que las críticas dirigidas al pensamiento freudiano como un determinismo que reconoce lo inconsciente como una naturaleza inmutable, pues son inciertos, pues los epítetos tales como infancia es destino, pues son equivocados. Aunque ciertas sociedades altamente jerarquizadas, por ejemplo como la británica o la sociedad hindú, el epíteto "quien nace para maceta no pasa del corredor" es algo que está en la punta de la lengua de todo el mundo. Contrario a lo que sucede en una sociedad de dinamismos tan poderosa como la nuestra, donde el origen de una figura encumbrada puede tener un origen mítico como el huevo de un dinosaurio o tener como escalón un modesto cajón de bolero, es justamente lo opuesto a lo que infancia es destino, sino son las excepcionalidades y la historia de unos aparatos mitologizadores poderosos como pueden ser los propios gestores del Estado mexicano, que desde su origen generan las figuras emblemáticas de lo que será legítimo, lo que será verdadero, lo que será falso, lo que será propio, lo que será extranjero, y que son las maneras en las que nos entendemos en términos de la legitimidad de los objetos que analizamos. Las historias de éxito son parte de ese mundo de imágenes donde gran parte de las promesas generalizadas se erigen sobre las excepciones y los casos de éxito, donde muchas veces se imprime la paradoja del idiota exitoso o del idiota que nunca se dio cuenta que era genial porque fue retraído hasta el fin de sus días entre una especie de timidez autista de un mundo interno evidentemente monocorde. Todos los días aparecen esos libros que corresponden a una fantasía del gregarismo que nos permite idealizar al que pudo y entrar en el hándicap personal para lograr una carrera con piernas o sin ellas. Claro, generalizo, pero va desde las personas que les habían dicho que solo tenían 3 días de vida hace 50 años y aquellos que estaban distraídos en el pupitre de su primaria pensando cómo podrían cambiar de canal al televisor sin levantarse de su sillón y luego desarrollaron el control remoto o los rayos infrarrojos, o quienes soñaron con poder visualizar el interior de un organismo, un sueño que va de los rayos X a la lamparoscopía. Toda esa vida que pongo en evidencia de una forma tan anecdótica ante ustedes responde a unos ejes organizadores del psiquismo que encontramos con mucha claridad en los desarrollos de la metapsicología freudiana, que es un universo conceptual de una mente que no paró de desdecirse, complementarse a lo largo de más de 50 años de pensamiento y que se equipara a la revolución copernicana en cuanto a las posibilidades de conocimiento y desconocimiento de uno mismo alternadamente, conflictivamente, de una manera compleja y dinámica. Estoy seguro que muchas personas aquí no necesitan una explicación sobre la operación de lo inconsciente y algunos otros conceptos psicoanalíticos que explicarían seguramente mejor que yo, porque reconozco aquí a varios analistas con una práctica clínica, docente y de investigación más larga que la mía, pero hay otros que no se han interesado en los paradigmas psicoanalíticos y otros que los ignoran como posibilidad de situarse en un mirador distinto al de la antropología, la filosofía, la sociología, el derecho, los estudios de comunicación, la semiótica, la lingüística, la literatura, lo musical, la plástica y todos esos territorios tan afines y de entrecruzamientos con el psicoanálisis. Muchos de los conceptos que recorreré brevemente para exponer algunas de las ideas en torno a las condiciones de producción de imágenes en el mundo son condición para entender la lectura que ofrecen fenómenos que se dan en la plaza pública en un mundo comunicado globalmente y que ha puesto los escenarios de su deseo y las representaciones de sus imaginarios múltiples en el mundo mediático con sus lenguajes particulares y tan poderosos que pueden hacer que los contenidos aparezcan como la piel del medio en el que se alojan y lleguemos a creer que el medio es el mensaje y no distingamos sus pertenencias genéricas, que son las de la representación de unos contenidos que aspiran a lo unívoco.
Hay una idea que es importante, que es la conformación de imágenes tal vez como la propone este coloquio y como la propone el pensamiento de José Luis Brea, que es uno de los pensadores, un pensador tal vez poco leído por el público en general, y que es deslumbrante su capacidad innovadora y que se inscribe en una lógica que pues está de acuerdo a las indagaciones que se han hecho en distintos espacios en 17 con las distintas indagaciones y especialidades de estudio que tienen las maestrías y los doctorados de 17. Hay una idea que configura fundamentalmente los discursos contemporáneos que se dirigen hacia lo artístico, porque finalmente hay unas condiciones de aparición de las imágenes que están dadas por un horizonte mediático. Benjamín, cuando intercambiamos algunas ideas por teléfono y luego por mail, me comentaba que, bueno, ¿cuáles son los ejes a través de los cuales se puede transitar en este horizonte de sucesos que están determinados, por ejemplo, por figuras que forman parte de lo mediático y que están inscritas en distintos órdenes del periodismo, porque cada orden periodístico tiene sus propios antones, por ejemplo, la radio, la televisión o la prensa escrita. Cada uno legitima y consolida imágenes que se van a repetir y van a ser inspiradoras y modelos de acción para crear imágenes que circularán, se reescribirán y influirán en otros discursos en particular sobre lo mexicano que está en el imaginario de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, los nacionalizados, los nacidos allá, los que nunca terminan de aprender el inglés y sin embargo se comunican con imágenes que comunican las dos lenguas. Y sobre todo también esta parte de lo latinoamericano, que tiene muchos ejes en común, que pueden ser fundamentalmente los de la literatura, que inevitablemente, gracias a la educación formal, cruzan las fronteras, ya sea Neruda, Paz, Fuentes, Rulfo, Arreola, muchos escritores que conocemos desde el sur hasta México y Centroamérica, que el rosario de autores es enorme y que van desde Lugones, Borges, Bioy, toda la María Luisa Bombal, toda la cuestión que permeó México durante el siglo XX y que gran parte de esas visiones son resultado de formas de comunicación que no estaban globalizadas, pero que la comunicación en sus modalidades, si queríamos pensar muy primitivas, pudo establecer desde el establecimiento del porfiriato hasta la Revolución Mexicana, el surgimiento de un Estado mexicano con intercambios que venían desde el siglo XIX con claras directrices que estaban marcadas desde el proceso de independencia hasta el importante proceso civil que implementó Juárez en México, que se consolidó en el porfiriato y que tuvo giros muy importantes en la Revolución Mexicana. Todos esos elementos van conformando lo que se conoce como un discurso no solo de lo imaginario, sino de lo histórico y de lo cultural, que son sin duda formaciones que influyen en todo esto que en el territorio de la imagen llamamos lo imaginario, lo simbólico, y que desde el psicoanálisis cobra dimensiones en el terreno de lo individual, de lo personal, y que por supuesto va tejiendo eso que conocemos como el discurso de lo subjetivo, ¿no? Todo este elemento que forma parte de los modos de conocer y que está orientado incluso por experiencias que hemos logrado asimilar del mundo prehispánico, en el mundo novohispano y de su trayectoria en un mestizaje que no acaba de concluir, como lo han demostrado los extraordinarios estudios del doctor López Austin, toda la indagación que se ha hecho a través de innumerables trabajos antológicos que en los últimos años ha realizado el doctor Florescano en el Fondo de Cultura Económica y que muestran, por ejemplo,
la posibilidad de entender a México a partir de una enorme bibliografía que va desde lo documental hasta lo ensayístico y, por supuesto, a esos terrenos de la imaginación a los que apela López Austin en su libro que admiro tanto, Los mitos del Tlacuache, en el que hay como pasaba en los orígenes del pensamiento freudiano y en el desarrollo de las neurociencias, una puesta en escena de un mundo que no tiene la comprobación que exigen los aparatos metodológicos de las grandes universidades. Todo este plano tiene también como eje, porque me podré referir tanto a las novelas de Enrique Serna como los cuentos y las novelas de Eduardo Antonio Parra, como al mundo extraordinario que nos legó Severino Salazar y Daniel Sada, por ejemplo, a cuestiones como El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho y toda la basura mediática que circula a través de ese canal que muchos han llamado el canal del desagüe, que es esta fábrica de mitos que es Televisa, y toda esta capacidad de deformar de una manera no creativa, no imaginativa, un mundo que viene de una serie de mitologías que se van generando como parte de los procesos de desarrollo de la sociedad mexicana y de sus grandes influencias, siempre conectadas con un mundo que es muy amplio, muy ancho, más de lo que nos han querido hacer creer con esta mitología generalizada durante los años 60 y 70 y parte de los 80, de que México tenía trazos hasta de 100 años, ¿no? Cosa que por supuesto es falsa, ¿no? Hay una idea que desde que yo era chavo me impresionaba, que era el pensamiento de Gastón Bachelard y la posibilidad de ensoñación, de contemplación, de construir distintos miradores a partir de una filosofía que está tocando la poética, como lo quería María Zambrano, de un mundo que está tocando la literatura y que está tocando las visiones filosóficas y románticas que se desprenden de mundos que tenemos nosotros como mexicanos todavía muy a la mano y muy bien traducidos. Todo el mundo romántico que va desde Schelling, Goethe, Hölderlin, todo este mundo que nos ha dotado Jean-Paul Novalis, todo este mundo que nos permite pensar el sueño como una de las categorías reveladoras, iluminadoras de nuestro presente artístico y nuestro presente de pensamiento. Hay una idea que me parece muy interesante, que es Bachelard pensaba que más que la facultad de formar las imágenes, la imaginación está entendida como la facultad de deformar las imágenes suministradas por la percepción y sobre todo la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. De ahí que Bachelard, por ejemplo, piense que sin imaginación no hay acción imaginante. Una acción imaginante es aquella capaz de poner en acto, de poner en escena una serie de dinámicas en la que aquello que vemos es legible y al mismo tiempo borroso, difuso, que ya no alcanzamos a reconocerlo totalmente, pero quedan las huellas de algo que está ahí y que fue concebido en un primer instante, sin memoria necesariamente de lo que está ocurriendo al momento mismo en el que las imágenes se conforman. Esta cuestión de una postura no deseante como la que le pedimos al analista que escucha, que sin memoria ni deseo emprenda la tarea de enfrentar una escucha donde lo que el paciente dice, entre comillas paciente, lo que la persona que va a reunirse dice, y que en el momento mismo en el que se pronuncia se conforme un discurso en la mente del analista capaz de mirar desde el en vez, desde donde el paciente no puede observar su propia situación, su propia postura, su yo que reclama atención como un bebé, ¿no? Entonces, bueno, esto que dice Bachelard es muy interesante porque dice que sin cambio de imágenes no hay imaginación y es más, no hay acción imaginante.
Dado el carácter dinámico de la imaginación y de la movilidad de las imágenes, Bachelard no duda en poner una psicología de la imaginación que se ocupe de la constitución de las imágenes, de su movilidad. Me voy a un autor tan añejo, es menos añejo que Freud, por supuesto, pero hay una parte que es un mecanismo acelerador del psiquismo humano y que fundamentalmente, no a diferencia de Freud, pero desde un mirador distinto, Bachelard ve la configuración de las imágenes desde un horizonte instalado totalmente en la literatura, en lo poético, en la conformación de lo que constituye lo poético, es decir, esa estructura en la que la tradición es un elemento de freno, pero al mismo tiempo también es un aliento de ruptura permanente con lo dado, aunque lo dado sea el Quijote, o aunque lo dado sea Ricardo III, Sueño de una noche de verano, lo que sea. Lo que sea es algo que está en la concepción creadora del psiquismo, oponiéndose como algo viejo, con todo y que el Quijote podría escribirse pasado mañana y seguiría siendo profundamente proliferante y fecundante, una literatura que conserva el poder de lo fertilizador. Hay una parte también que yo tomo como una guía, que es esta parte de Bachelard, porque es siempre un más allá de lo psicológico. Yo creo que todas las personas que estudiamos psicoanálisis, que nos formamos en la disciplina de entender la obra completa de Freud, de entender la obra de Lacan, de tratar de mirarla desde otras lenguas, de observarse en la pluma de unos psicoanalistas que regresan a Freud, como Lacan y todos los discípulos de Lacan, y que releen las posibilidades que la lectura de lo inconsciente, nuestro inconsciente, diría Freud, porque no es exclusivo de él la invención de lo inconsciente, tiene esa capacidad de estar reflexionando alrededor de una obra que no termina de escribirse. Uno cuando estudia psicoanálisis, cuando cursa la maestría o el doctorado o todos los seminarios a los que uno va, cursos, etcétera, uno relee muchísimas veces el mismo texto. Y el mismo texto revela siempre condiciones distintas de objetivación. ¿Por qué? Porque justamente en ese territorio de lo inconsciente es donde se va construyendo permanentemente la cotidianidad que se analiza, en la que uno mismo está envuelto cuando uno abre el periódico e inevitablemente hace una lectura. A lo mejor muchos me acusarán de que no es así, pero una lectura transferencial con muchas de las cosas que pasan. Esa lectura transferencial que Michelet hacía para referirse a Francia y referirse a lo que hoy nosotros podríamos considerar como un horizonte politizado al decir me duele Francia, y que uno puede decir me duele Ayotzinapa, nos faltan 43, hay una incomodidad frente al ya me cansé, hay un enojo permanente ante la falta de capacidad de las figuras que liderean al país, como el propio presidente, la constitución de una escena emocional como la de su esposa incómoda que tiene que vender su casa, todo ese tipo de elementos. Justamente con la constitución del psicoanálisis se convierten en elementos paradigmáticos que justamente van a ser los elementos transaccionales con la posibilidad de crear. ¿Cuál es la posibilidad más inmediata que nosotros tenemos de visualizar esa creación? Pues fundamentalmente el periodismo. El periodismo es un elemento que permite entender de una manera muy rápida una poética de síntesis, de condensación, de desplazamiento, de simbolización, de toda una serie de elementos que están presentes en la armazón de un discurso. Por supuesto, estoy pensando en la armazón de ese discurso, por supuesto no estoy pensando en el periódico El Sol de México, ¿no? Estoy pensando en periódicos que tienen en sus paradigmas fundamentalmente escritores
periodistas que aspiran a la cuestión literaria. Son periodistas que son escritores y que muchos de los periodistas con los que nos encontramos actualmente hacen toda una elaboración literaria, poética de lo que ven. No sé, pienso por ejemplo en periodistas como Alejandro Almazán, por ejemplo, que muchos de ustedes deben de conocer. Él escribió un libro que se llama El caníbal, que es el caso de Gumaro, un caníbal que absolutamente drogado en la playa discute con un amigo, como pasan muchos crímenes entre alcohólicos que están en el alarma, en la nota roja, que por un accidente se rompe la botella y se quedan sin licor y uno lleno de furia mata al otro. Pues Gumaro se come al otro, ¿no? Y toda la elaboración que hace Almazán, estoy tratando de buscar parte de un texto que él escribió sobre el tema, y que es un texto que podría estar es un texto periodístico, sin embargo podría estar en las grandes descripciones que hace, por ejemplo, un escritor norteamericano que es Dennis Cooper, que se ha ocupado justamente de describir muchos de los crímenes de odio que pasan en esta gran urbe que es Nueva York y que son aterradores, ¿no? que son aterradores y que forman parte de la nota roja escrita por no por estos periodistas mal pagados, mal comidos, mal dormidos, que desgraciadamente nutren gran parte del periodismo mexicano y que no alcanzan a tener una dimensión escritural mucho más poderosa sin pensar en que algún día serán escritores, ¿no? Sino que son periodistas que ejercen su oficio y que escriben bien, ¿no? Y que elaboran imágenes que están todos los días entre nosotros. Ahora voy a lo del Almazán, pero bueno, quería nada más trazar algunos de los temas que están en la configuración de lo inconsciente. Ya empecé a hablar un poco de este mundo que es el mundo delincuencial y que nos enfrenta a tratar de entender de una manera que los historiadores nos proponen, ¿no? Historia de la vida cotidiana en México, historia de las mujeres, historia de los procesos mortuorios, etcétera, nos proponen qué hacer con algunos objetos que adquieren con el paso del tiempo una visibilidad distinta y compleja en la sociedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, el niño, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los niños? La infancia es un territorio que en el mundo occidental ha cobrado una visibilidad distinta desde el siglo XVII y poco a poco nos vamos enterando, vamos entendiendo todos estos cambios, no como resultado de una evolución, que es algo a lo que en mi posición está muy lejano pensar en términos de evolución, más bien lo que pienso es en términos de grandes saltos que permiten recuperar visiones del pasado que se complementan con visiones actuales y formas de insight que son también de orden histórico, que se dan a partir de procesos que son inevitablemente dolorosos, escandalosos, no sé, como el 68, los acontecimientos de octubre del 68, del 71, como es el terremoto en la Ciudad de México, como han sido los huracanes y los maremotos que no nos han tocado en México, pero que han tocado otras playas y que han configurado las redes de vínculo, los vínculos que las personas adquieren entre sí de una manera novedosa, como se establecieron esta idea de la sociedad que se organiza, que fue una idea que acuñó Monsiváis a partir de muchas indagaciones en la sociología norteamericana, que expresa cómo se transforman los vínculos a partir de unas relaciones que ponen frente a frente a unos individuos que nunca se habían visto el rostro y que, dadas las terribles situaciones que enfrentan, se establecen nuevas redes de solidaridad marcadas por signos culturales muy específicos que permiten intercambiar aspectos simbólicos, referenciales muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a lo largo de
de muchos años, pues sí, en México sabemos, no solo sabemos hacer niños, sino qué hacer con ellos, y muchos niños están en los semáforos, están trabajando. La fuerza de trabajo infantil que ahora paralizó en una greve la India, en una huelga la India, es una situación que yo no sé qué pasaría si de pronto hubiera un movimiento de la niñez fuera de estas románticas campañas permanentes sobre los derechos de los niños, que por supuesto son fundamentales y son muy importantes, pero hay una cuestión que un día despertó México preguntándose qué hacemos con la situación de la pederastia, con la situación de la venta de órganos, de los secuestros que implicaba la aprehensión de vidas infantiles, y sobre todo la trascendencia que estas historias personales cobran en la opinión pública. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos colegas y especialistas de distintos órdenes, y nosotros desde hace muchos años hacíamos el cálculo de que casi 7 de cada 10 pacientes han tenido un tipo de acercamiento de abuso en la parte infantil por parte de alguna autoridad, ya sea algún maestro, algún tío, algún abuelo, algún padrastro, etcétera, propios incluso hermanos mayores o primos que son abusadores permanentes. Es en la intimidad de la sesión analítica donde muchos de estos aspectos se develan, así como decimos que las denuncias son apenas la punta del iceberg de un mundo en el que la resignación, la humillación es el pan de todos los días, de personas que prefieren llegar a su trabajo rápidamente que poner en el Ministerio Público una queja por un maltrato o por algún abuso. Así pasa en esa dimensión íntima donde a alguien se le confía la atención de un niño y actúa de una manera abusiva y perversa, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos se van tejiendo redes de significación. Por ejemplo, Los Diablos en el Edén, de Lidia Cacho, es un libro condenado a que los datos que lo configuran, que están en su armado, caduquen porque las estadísticas, gracias al enorme trabajo que hace el INEGI, ¿no? Van actualizándose, y el Instituto de Salud, distintos mecanismos estadísticos, el CONAPO, etcétera, van actualizando la información que tenemos a mano, y bueno, ya no son 300 niños, pueden ser dentro de 3 meses 350, ¿no? Y es lo que hace caducar una información bajo esta experiencia de tener al día los datos inmediatos, ¿no? Pero lo que se teje ahí, o sea, el producto de esta indagación no solo son las notas periodísticas, la insistencia en reportajes de unas mujeres que hoy están en el periodismo ejerciéndolo de una manera muy valiente, en apariencia incorruptible, como pensábamos que las mujeres policías eran incorruptibles, así pensamos que las mujeres reporteras lo son. Entonces hay una parte que todo se tiñe de prejuicio, pero bueno, todo prejuicio también tuvo en su momento de gestación un ingrediente de verdad, ¿no? Aparece la red, aparece el libro, aparecen unas denuncias a Mario Marín, a Zúcar, a la gente que está involucrada en ese mundo de las transacciones, de apoyar a los candidatos, y surgen una serie de pruebas que ayudan a que Lidia Cacho no sea tanto el objeto de una persecución lograda, como fue su detención en Cancún y traída 20 horas en auto a la Ciudad de México con amenazas de violación, insultos, y decía Zúcar en una conversación, decía Marín en una conversación con Zúcar, decía: a esta pinche vieja cabrona no le vamos a dejar ni que se mee, ¿no?
Entonces, bueno, todas esas imaginaciones que transcurren, que nos atraviesan, pues son muy fáciles son muy legibles, ¿no? O sea, los hombres podemos orinar donde sea, las mujeres no, tienen que buscar un baño, ¿no? Muchas mujeres son expertas en encontrar baños en distintas locaciones, las más inimaginables saben cómo es el baño, y lo que significa estar 20 horas en un auto con toda la presión de unos seres abyectos y no poder ir al baño, ¿no? Digo, es una peccata minuta aparentemente, pero forma parte como de las torturas. Y escuchar las conversaciones, iba a hacer un ejercicio de traerme videos y traerme muchas imágenes y ponerlas aquí, pero finalmente desistí porque yo creo que todos la conocemos, aunque francamente cuando yo los escuché varias veces volví a impresionarme, no como la primera vez, sino peor, escuchar a Zúcar que le habla a Gamboa y a Fidel Herrera como si fueran sus criados, ¿no? En un lenguaje totalmente soez, machista. Digamos que podemos pensar que así hablan algunos mecánicos o mecapaleros o quienes ustedes quieran, pero es muy interesante escuchar a unos senadores que dicen, que se expresan como en un lenguaje totalmente, que no es, que es una jerga criminal de unas personas que son cómplices. Entonces, esta parte resulta muy impactante porque han pasado ya algunos años, han pasado muchos meses y sin embargo regresan con el poder de la impunidad que ahora incomoda, no se incomoda tanto a un gran sector de la sociedad mexicana, que es todo lo que ha desatado Ayotzinapa y todas las fosas que empiezan a aparecer por todas partes, ¿no? Fosas, muertos sin dueño, sin nadie que los reclame, olvidados, secuestros olvidados, impunidades olvidadas, etcétera. Todo esto forma parte de las figuras y tiene que ver con esa pregunta: ¿qué hacemos con los niños? Es una manera en la que transversalmente ocupa todo el discurso sobre la infancia en la sociedad mexicana, que tiene que ver qué hacemos las madres con los niños. O sea, vamos a trabajar, regresamos, los atendemos, les damos tiempo de calidad. ¿Qué hacemos los padres con los niños que son nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros alumnos, con nuestros tutelados, sobrinos, ahijados, etcétera? Ya la postura frente a lo que nosotros hacemos, sentimos sobre ellos, está mediatizado por todos los peligros que rodean a esta especie como de nuevo Ugly, ¿no? En el libro de la selva, Ugly, expuesto a toda una serie de peligros frente a los que tiene que generar una serie de anticuerpos, como no quedarse solo demasiado tiempo con un adulto desconocido, no tocar temas que tengan que ver con la excitación, no devolver el mundo de la escena primaria a las reuniones sociales e infantiles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo ese mundo tiene que ver también con la conformación de la educación en los kindergarten, todas las corrientes psicológicas y pedagógicas que se ponen en debate en las colonias del país, en las colonias como, no sé, como la Condesa, como Polanco, donde conviven guarderías de distintos signos educativos y se pelean el futuro mental de los niños, ¿no? Todo ese tipo de elementos. Hay todo también lo que planteamos también en este encuentro, y que hay muchas configuraciones, como lo que planteaba Sergio Raúl Arroyo en la mañana, y lo que planteaba Sergio González sobre toda una serie de imágenes que son como están en ese tránsito de configurarse como imágenes que en algún momento serán traducidas, metabolizadas a partir de un discurso que las haga legibles, que las haga comprensibles en un mundo que pueda ser leído en cualquier idioma, en cualquier contexto, y que se pueda entender lo que le pasa al sujeto de la enunciación, al sujeto que es objeto de la narratividad, ¿no? Toda esa parte que es cuando las cosas se vuelven artísticas es parte de lo que toca a este coloquio. Sin embargo, también se han señalado, bueno, el paisaje, que de Sergio Raúl Arroyo hablaba de cómo hay una politización en el que observa esa parte
todavía me llamaba la atención esta visión que tenía de José María Velasco de pensar el paisaje todavía en unos cielos totalmente irreales, en los que todavía hay una cierta presencia divina que no se ha expulsado del todo de la visión que se tiene de esta relación entre la naturaleza y lo artificial, de esta capacidad de vivir con naturalidad en lo artificial, etcétera, ¿no? Esta parte que conforma toda una serie de elementos. Entonces, bueno, el recorrido que pretendía hacer es llamar la atención en ese aspecto que tiene que ver también con lo criminal y que está vinculado, si ustedes hacen por mí el recorrido de las imágenes que permiten pensar en la mutilación, en todo este descabezamiento de las personas involucradas en el narco y toda esta operación que ocurre sobre el cuerpo, que bien lo sabemos, es una operación que ocurre desde la antigüedad. O sea, nosotros sabemos San Pablo, San Juan el Bautista, Santiago el Mayor han sido objetos del desmembramiento de la corte de la cabeza, desde Ana Bolena, Catalina Howard, Tomás Moro, John Fisher, muchos personajes fundamentales de la antigüedad, ¿no? Jorge Bolena, María Estuardo, Jane Parker, la vida de Jorge Bolena. Son personajes que pierden la cabeza por distintos motivos. Algunos son motivos de auténtica nobleza, pero sin embargo, si uno ve hoy las operaciones que tienen lugar sobre el cuerpo, pues es prácticamente de temor. Sin embargo, hay parte de una cuestión que hace legible todo este mundo. Yo tenía una hipótesis al pensar en las declaraciones que muchos de los, ¿cómo se llamarán? Mayordomos, encargados, responsables de cortarle la cabeza a alguien por órdenes de un narco, que tiene que ver con todo una forma de tratar con los animales. Hay una visión hacia los animales que resulta cada vez más cercana a lo que tenemos en los noticieros, en espacios que no tienen censura, aparentemente, como los blogs relacionados con el narco, que tienen sus servidores en Estados Unidos y que no pueden ser localizados fácilmente por la policía mexicana ni por la Interpol, y que exhiben y que son los portavoces de unos mensajes entre bandas criminales, narcotraficantes, incluso gobernantes o gobernadores que están involucrados en la parte del narco, como lo vimos con todos estos municipales de Iguala y de varios municipios de Tierra Caliente en Guerrero. Me llama la atención porque hay toda una serie de imágenes que están vinculadas con la cocina, con la exhibición en los mercados de las partes del cuerpo. Por ejemplo, si uno va a un mercado en Polanco o en la Condesa, todavía en la Roma no, pero en colonias que nosotros están a un paso de nosotros, por ejemplo, no venden higaditos, no venden mollejas, no venden patitas, no venden cabezas, ¿no? Entonces, son parte como lo que pasa, no sé, en Tottenham Court Road o en Holland Park, en Londres, donde todo está, no se sabe de dónde viene, es un pedazo de carne, pero para entender a qué pertenecía, a qué mapa, ¿no? Como pasa con el mapa de la carne, no sé, quienes hayan leído este extraordinario libro de Ítalo Calvino, El señor Palomar, sabrán que él se para frente al mapa de una vaca y sabe cómo está constituida y el sabor de la carne, la suavidad o la dureza que podrá enfrentar de acuerdo a la pieza que pida. Aquí no, aquí hay una serie de higiene que nos libera de eso. Sin embargo, en realidad en la sociedad mexicana sale uno del metro Potrero, del metro Hidalgo, y venden patitas, venden pescuecitos, hay mollejitas con limón, etc. Toda una visión que circula
y que se comunica con el mundo de las vísceras, con este mundo que esta gran psicoanalista que se llama Melanie Klein hablaba sobre las relaciones parciales de objeto, y que entendemos como un objeto cobra vida y somos capaces de imaginarnos lo que le falta y entenderlo a partir de que no solo lo que le falta, sino también lo que le sucedió ante esa ausencia. Tenemos Me llamaba la atención, lo relaciono con la comida porque, no sé, uno recorre distintos lugares, distintos espacios geográficos, distintos países, y uno se enfrenta finalmente también al tema de los mercados y de esa relación con lo que uno come y las transformaciones que tiene lo que uno come y lo que uno ve prepararse. Por ejemplo, no sé, en los países de Asia uno ve verdaderamente cómo los seres, los reptiles y todos se transforman, pero también uno lo ve en México, ¿no? No sé, yo dudo que a alguien aquí no le gustan las tostadas de pata, seguramente a muchos no les gustan los tacos de lengua, ni de ojo, ni de paladar, pero hay una parte donde todo esto se visualiza y está en un esquema que me permitía pensar en una hipótesis en que muchos de los grandes descuartizadores, que los personajes que se deshacen de los cadáveres y que se deshacen ya en plazas públicas, que los ahorcan en puentes peatonales y están a los ojos de todo y se atribuyen el crimen y mandan mensajes, y una cosa que nunca habíamos visto de una manera tan clara en México, con todo y que sucedió en momentos importantes durante la Guerra de Independencia. Digo, las cabezas en la Alhóndiga son un mensaje clarísimo de que algo pasa con las relaciones entre el poder y la desobediencia, pero también estos mensajes que no son en el corazón mismo de una democracia como la que vivimos, son mensajes que son verdaderamente aterradores y que tienen que ver con, nuevamente, la hipótesis con la cocina, ¿no? Gente que se dedica a hacer barbacoa, a hacer carnitas, que sabe dónde están los ligamentos y dónde están los cartílagos y dónde se rompen las junturas de las personas, como describe Michel Foucault en Vigilar y Castigar, los castigos de ese caballo los caballos que se lanzan a los 4 puntos y desmembran a un sujeto, como lo hicieron los gorilas salvadoreños y guatemaltecos con la disidencia, que cuando la gente se acercaba a recoger los cuerpos, los miembros salían de la ropa porque estaban cercenados y los habían vuelto a vestir para dar un escarmiento a los rebeldes, ¿no? Entonces, bueno, me llamaba la atención, imagino que muchos de ustedes recuerdan esta parte de las comedias de Cervantes, en la que en la que están Berganza y Cipión, que me parece como hay una conseja en la que advierten en las colonias populares de que uno no se debe de pelear nunca con el carnicero, porque hay una parte del jifero que es feroz, ¿no? Y que es algo que siempre sabe hundir el cuchillo. No puedo resistir la tentación de leerles una parte en la que 2 perros, en el coloquio de los perros, tienen el don de la voz y hablan entre sí de las historias que les pasaron, como pasa en esta película que muchos conocerán, que se llama Baxter, de Bobin, de este escenarista francés que fundamentalmente hace series de televisión, pero que con esa película se sacó un 10 sobre el mundo interior de un perro, basado en una novela de un escritor norteamericano que no recuerdo, firmaba con un seudónimo que era como Jessica Baker o algo así, pero no lo recuerdo. Pero quien haya visto la película no me dejará mentir que es una película extraordinaria sobre la reflexión de un mundo ajeno frente a un mundo totalmente que se resiste a saber qué pasa con un ser que está ahí de una manera decorativa, como pasa también en Ben en el mundo, esta novela
de Doris Lessing, que es una novela que precede al Quinto Hijo, que es una saga de novelas donde una pareja de británicos tiene muchos hijos hasta que tiene uno, Ben, el quinto, que es un monstruo que pasará varias aventuras en el mundo, como si se tratara de un perro que habla. Bueno, Berganza dice: paréceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla y en su matadero, que está fuera de la puerta de la carne, por donde imaginará, si no fuera por lo que después te diré, que mis padres debieron de ser alanos de aquellos que crían los ministros de aquella confusión, a quienes llaman jiferos. El primero que conocí por amo fue uno llamado Nicolás el Romo, mozo robusto, doblado y colérico, como lo son todos aquellos que ejercitan la jifería. Este tal Nicolás me enseñaba a mí y a otros cachorros a que, en compañía de alanos viejos, arremetiésemos a los toros y les hiciésemos presa de las orejas. Con mucha facilidad salí un águila en eso. Cipión: no me maravillo, Berganza, que, como el hacer mal viene de natural cosecha, fácilmente se aprende el hacerle. Berganza: ¿qué te diría Cipión, hermano, de lo que vi en aquel matadero y de las cosas exorbitantes que en él pasan? Primero, has de presuponer que todos cuantos en él trabajan, desde el menor hasta el mayor, es gente ancha de conciencia, desalmada, sin temer al rey ni a su justicia. Los más amancebados son aves de rapiña carniceras, mantiénense ellos y sus amigas de lo que hurtan. Todas las mañanas, que son días de carne, antes de que amanezca, están en el matadero gran cantidad de mujercillas y muchachos, todos con talegas que viniendo vacías, vuelven llenas de pedazos de carne, y las criadas con criadillas y lomos medio enteros. No hay res alguna que se mate de quien no lleve esta gente diezmos y primicias de lo más sabroso y bien parado. Y como en Sevilla no hay obligado de la carne, cada uno puede traer la que quiere, y la que primero se mata o es la mejor o la de más baja postura, y con este concierto hay siempre mucha abundancia. Los dueños se encomiendan a esta buena gente que he dicho, no para que no les hurten, que esto es imposible, sino para que se moderen en las tajadas y socaliñas que hacen de las reses muertas, que las escamondan y podan como si fueran sauces o parras. Pero ninguna cosa me admiraba más ni me parecía peor que el ver que esos jiferos, con la misma facilidad, matan a un hombre que a una vaca. Quítame allá esa paja, a 2 por 3 meten un cuchillo de cachas amarillas por la barriga de una persona, como si acocotasen un toro. Por maravilla se pasa día sin pendencias y sin heridas, y a veces sin muertes. Todos ellos se pican de valientes y aún tienen sus puntas de rufianes. No hay ninguno que no tenga su ángel de guarda en la plaza de San Francisco, granjeado con lomos y lenguas de vaca. Finalmente, oí decir a un hombre discreto que 3 cosas tenía el rey por ganar en Sevilla: la calle de la casa, la costanilla y el matadero. Bueno, esta forma en la que describe Cervantes esta visión que se da en la puerta de la carne, en los mataderos, pues es muy cercana a lo que tenemos hoy como conflictos, como escaramuzas entre los propios lugartenientes de los narcotraficantes, cuerpos que se encuentran en todas partes y que ya solo son objeto de la prensa local, porque casi todos ellos pasan por el filtro de la Procuraduría, ¿no? Hay toda una serie de elementos que vale la pena señalar. Yo había preparado como uno de los ejes de lectura para entender todas estas situaciones, pues son por lo menos un conjunto de fantasías primordiales que permiten entender que la vida interior, la vida interna, el mundo interno, está configurado por lo menos por 4 escenarios que son bastante imaginativos en el caso de Freud. Uno es la vida intrauterina, el otro es la seducción, el otro es la castración. Y y la escena primaria es el otro, que son escenarios donde gran parte de la vida anímica, de la vida emocional, se configura hoy, que es lo que tiene que ver con el hombre de hoy, con el hombre que está en la calle y que cada vez está más
propuesto para hablar de su sensibilidad. La literatura, por supuesto, es el escenario más fértil, más fecundante para entender qué es lo que pasa con las imágenes que nos atraviesan y saber qué podemos entender a través de un universo que está arreglado por una poética y que de algún modo nos acerca a nosotros mismos a través de interpretaciones que son, de una manera llamada muy vulgar, motivaciones de los personajes, orientaciones, características que van explicando el comportamiento de un universo y que en esos universos de todo un conjunto de elementos que lo movilizan. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaba a estudiar psicoanálisis, alguna vez provocadoramente uno o dos profesores dijeron: miren, si ustedes leen los 3 ensayos bien, a conciencia, y sobre todo el segundo, ustedes pueden dar terapia. Yo creo que finalmente, claro que sí, pero después de leer como el conjunto de la obra de Freud, dar un buen paseo por Lacan, dar un buen paseo por las relaciones de objeto, sobre todo por Klein, tal vez asomarse, por supuesto, a Winnicott, a Meltzer, a Bion. Hay que hacer un recorrido amplio. Pienso que es fundamental para poder ver de regreso esos 3 ensayos y tratar de entender cómo la fantasía, cómo ese mundo que la leyenda que uno pone imaginariamente detrás del diván, decir, hay que escuchar la fantasía inconsciente, que es el eje de parte del trabajo interpretativo, la fantasía inconsciente, tratar de escuchar lo que entendemos por inconsciente, que sería motivo de otra exposición, tal vez hablar de lo que significa el inconsciente hoy y de cómo lo entendemos en el psicoanálisis y qué escuchamos cuando hablamos de inconsciente. Pienso que es un espacio que está configurado en este segundo ensayo y en las fantasías primordiales. Por ejemplo, uno de los elementos que yo le preguntaba a algunas personas, en el marco de establecer esta ponencia, les preguntaba si habían soñado con la Virgen de Guadalupe, y nadie había soñado con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Algunas de las 20 o 30 personas que les pregunté habían soñado con Jesucristo, ¿no? Que se lo encontraban en un elevador y les decía algo iluminador. Pero salvo esa persona a la que seguramente también Jesucristo soñó en algún momento, los demás nadie habían soñado nada de eso. Sin embargo, gran parte de los pacientes, gran parte de la gente que va a pedir ayuda, sueña que pierde el trabajo, sueña que no le alcanza, sueña que perdió el dinero, sueña que lo robaron. Hay una fantasía de despojo permanente, sueña que lo engañan, sueña que lo dejan, y forma parte de este mundo, de esta historicidad que está todos los días. Yo le preguntaba a un destacado abogado laboral, a Arturo Alcalde, ¿cuáles piensa que serían los elementos que conmueven la estructura de su trabajo jurídico en estos últimos 20 años? ¿Qué ha pasado? ¿Qué conmueven tanto en sus defendidos como en él mismo? Y él me decía, mira, uno de los elementos son la precariedad del trabajo, ¿no? Que yo veía en amigos europeos muy consistentes, muy cumplidos, todos los días bañados y peinados iban a trabajar y regresaban a las últimas horas de la noche, y un día les decían: se acabó tu contrato y ya no me van a contratar, y lo tomaban con mucha naturalidad. Yo creo que eran los años 90, y creo que hoy cada vez se toma con menos naturalidad, se toma con mucho enojo y con una enorme fragilidad, porque la vida individual es cada vez más social, en el sentido en el que la gente se asocia en sociedades conyugales, hace una familia y dependen todos de que todos tengan trabajo, de una especie de ecosistema laboral en el que el mantenimiento de los dos es fundamental, salvo aquellas parejas que en su funcionamiento pueden decir: deja de trabajar, yo lo sostengo mientras tú haces tu maestría o tu doctorado, no sé, o vete, aprende baile, lo que tú quieras, ¿no? Pero esta precariedad del trabajo es uno de los signos que marca el horizonte actual, ¿no? El otro horizonte, decía Alcalde, es la parte en la que no hay una posibilidad de hacer algo si no se está organizado, que ahora que mencionaba
José, lo de Bourdieu, decía Bourdieu, bueno, usted es un periodista, ¿cómo llegó aquí? ¿Quién le paga? ¿Qué va a pasar con lo que usted hace? Y señalaba justamente lo que pasaba en Francia, en Europa, donde el eslabón más débil de la cadena periodística es el periodista, es el reportero, es la persona que día a día recoge la información y que cada vez más en los periódicos llamados nacionales establecen con condiciones más leoninas, con contratos más cortos y con prestaciones cada vez menores, y que son parte de lo que es esa imposibilidad de formar confederaciones de periodistas, grupos de periodistas asociados que puedan defenderse. No hay manera si no es así. Y la otra parte es que el sueldo no alcanza, la precariedad del salario tiene que ver con con los outsourcings y con las grandes cadenas con esas cadenas de espacios que no permiten el ascenso del salario desde hace muchos años. El gobierno federal, por lo menos, a lo mejor me equivoco, pero hace por lo menos 15 años que no hay ningún tipo de aumento. Lo otro que aparece también en la vida onírica, en la vida de los sueños y de las preocupaciones de los pacientes, es la sexualidad, que también es una sexualidad en la que el amor ya no dura, en la que uno se enamora con todo el aparato que hay que poner en acción, menage, poner las reglas sobre la mesa. Todo se enamora varias veces en la vida, que es algo difícil de entender. Alguien puede tener hijos de varios matrimonios y convivir con la otra pareja que tiene hijos de varios matrimonios también, y que incluso la parte del testimonio de la libertad sexual aparece como un conjunto de fantasías que están permanentemente presentes en la vida cotidiana, como es toda la vida de esas corrientes que tienen un nombre por tener una etiqueta, que son los poliámoris, los swingers, los tríos, el intercambio de parejas, toda esta vida que está en el marco pues de la escena primaria, en la que por primera vez los hombres y mujeres de un siglo como el que vivimos y desde el siglo pasado pueden abrir las puertas de la recámara de sus padres y meterse en la cama con todas las fantasías que eso implica, con todo el juego, que por supuesto yo no conozco una bibliografía más que hay un licenciado en psicología de Aguascalientes que se opone a esto, pero más de 100 libros hablando de todo este mundo de deseo, de juego sexual, piensan que es otra de las conquistas de ese mundo de la fantasía. Y por supuesto el escenario de la castración, en la que la imposibilidad de satisfacerse está a la orden del día, todos los días, de una manera ejemplar entre nosotros, ¿no? Los coches, el lujo, el estatus forma parte de todo eso, hasta en las reuniones familiares en Navidad o el Día de las Madres, todo el mundo llega estrenando, planteando cuestiones que tienen que ver con ese universo. Bueno, ya ustedes verán en la publicación que, bueno, esta ponencia se remitirá a un espacio web que ahí sí contiene las fotos, que hubiera sido un poco nauseabundo poner aquí, porque son cabezas, son cuerpos, son dedos, son tripas, son muchas escenas que son complejas, parejas teniendo relaciones sexuales en el cuarto de los niños o con un corazón de Jesús atrás, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya lo verán y damos el espacio a preguntas. Gracias por su atención. Me dicen que tenemos espacio para 2 preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí, algún comentario? Escuchándote, Miguel Ángel, recordaba un texto de Jean Alouche que se llama El doble crimen de las hermanas Papin, un psicoanalista francés que resalta justo esto que me parece que ha sido el eje de tu presentación, que es la dimensión imaginaria en su constitución subjetiva, o la constitución, sí, exacto, esta banda donde no se podría fácilmente distinguir, como en una cierta concepción clásica sería el hecho de que la imagen es lo que está enfrente de los ojos y los ojos simplemente traducen llevándolo al cerebro en el campo de la percepción, sino que hay una dimensión imaginaria que subyace
en la forma de pensar, de vivir y de estar en el mundo, que nos subjetiva, ¿no? Que es donde mucho tendría que decir el psicoanálisis, que creo que ese es tu aporte en esta discusión de estas ponencias, y particularmente la dimensión imaginaria frente al horror, ¿no? Que vuelve a ser algo que ha insistido en tanto a qué se puede mostrar y aún mostrándose qué se puede de eso ver, y aún viéndose qué se puede de eso aprender, qué es legible, qué no, qué es decible o decidible de una imagen y qué no, qué hay de lo monstruoso en las escenas de violencia, ¿no? Qué cosas, a pesar de que estén frente a los ojos, no las podemos ver, y si ya están ahí enfrente de los ojos, no las podemos decir o interpretar, pero es un más allá del interpretar, es el subjetivar. Entonces creo que tu presentación conecta justo con este texto de Jan Alush, porque este es el tema de Las criadas, que también fue una obra de Jean Genet. Las criadas, si lo conocen esa referencia. Es importante ver como un simple gesto de la patrona, que ahora no recuerdo cuál es, pero está muy bueno ir a esa historia, pero detona algo que ellas, las hermanas Papán, no pueden ver, y eso genera el asesinato brutal de las patronas. De la misma manera, o sea, es un asesinato a las patronas ejecutado de la misma manera en que ellas cocinaban a los conejos, o sea, porque degollaban los conejos, que es esto que tú has traído también sobre el matadero, ¿no? Como del asesinato, bueno, no del asesinato de un animal, sino de, ¿cómo se dice? Sacrificio, pero bueno, sí, matar a un animal, no, ese acto no lo interpretamos normalmente como es. Y sin embargo, cuando pasa al acto del asesinato de otro, de un par, hay de la mirada en eso, y hay de la dimensión imaginaria, y hay de lo subjetivo. Por lo tanto, sí, solo eran evocaciones que quería compartir. Muchas gracias. No, gracias, Tulina. Justamente el tema de Bachelard de la imaginación es que la imaginación es algo siempre inaugural, y la percepción es de lo que tenemos que encargarnos, lo que vemos. Yo me acuerdo que durante el temblor yo era un reportero muy joven y que me envalentoné con los militares que hacían guardia, y yo quise pasar a ver, y el que estaba a cargo era un coronel, y me dijo: mire, yo no le estoy negando su derecho a pasar, pero hágase cargo usted de lo que va a ver, ¿no? Y lo que vi me quitó 8 meses el sentido del olfato y el sentido del gusto. Después lo recuperé con unas sesiones de terapia que no me recuerdo muy bien qué era, pero fueron con hipnotismo y tal, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que de pronto, cuando yo preparé mis imágenes y todo, dije, bueno, yo me tardé tanto tiempo en atreverme a verlas que tal vez no tengo el derecho de mostrárselas con la crudeza que ahora puedo verlas. No sé qué ha pasado en mí. No lo sé ahora, pero seguramente algo que tendré que digerir. Siento como si hubiera tomado un analgésico cuando las veo, una especie de anestesia, el poder verlas, y el poder que no puedo decirle: te voy a enseñar una decapitación o cosas así, porque es algo cruento, ¿no? No sé, algo nos está pasando a los que nos creemos con el poder de soportar una especie de dolor de una manera vicaria, que no sé dónde parará, pero parará en alguna parte a las personas que estamos en los medios, que nos dedicamos a la consulta y que nos suponemos muy fuertes para aguantar eso, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Viene ahora una nueva ponencia.